El Congreso que se viene, la hora de las provincias en la agenda parlamentaria. Nos ponemos en contacto con Alejandro Snopek, legislador nacional por Jujuy y primer candidato a diputado por Consenso Federal en esa provincia. Le damos la bienvenida. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, un gusto conversar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. No, el placer es nuestro de que nos atienda en Telediario Federal en esta recorrida que hacemos para ir conociendo un poco cuáles van a ser las propuestas que se llevan justamente a la legislatura que se viene en nuestro país para defender un poco, bueno, de cuestiones que hablamos a cotidiano aquí desde un interior que muchas veces se ve indefenso. Bueno, nosotros en Consenso Federal, junto con Roberto Labaña, hemos plasmado en 10 puntos lo que es la plataforma electoral de Consenso Federal y la parte que quizás más nos interesa, lo que representamos a la Argentina del interior, a la Argentina federal, es justamente un punto que tiene que ver con hacer que las distintas regiones de la Argentina tengan un igual grado de desarrollo relativo, porque lamentablemente tenemos una constitución que es federal en su constitución, la Argentina, pero que los hechos es bastante unitaria. Y esto lo vemos todos los días, lo vemos en la obra pública, lo vemos en el tema, por ejemplo, de los subsidios a los servicios públicos, donde en Capital Federal y en la zona metropolitana todavía se mantienen muy fuertes los subsidios a los servicios públicos, al gas, a la energía y al transporte, mientras que en el resto del país, en el interior, tenemos, serias dificultades para poder pagar los servicios públicos. O este tema del combustible que escuchaba recién que estaban tratando ustedes, en el norte grande argentino, es decir, en Jujuy, tengo los datos, pagamos un 15% más el combustible que en la capital federal. No sé cuánto estará en Córdoba en estos momentos, pero acá en Jujuy la nafta Infina en YPF, cuando uno ve Infina Diesel, que es lo que usan los vehículos, no los de transporte, pero bueno, 53 pesos sale ya aquí en San Salvador de Jujuy, mientras que uno va al sur, en Capital Federal, y ve que le ha subido el 2,5%, pero estamos hablando de 45, 46 pesos, que vale la misma calidad de nafta. Es decir, tenemos esa diferencia ya hace tiempo. En el transporte público pasa lo mismo, digamos, para recorrer distancias relativamente cortas, tenemos un transporte que sale hoy 21 pesos el boleto, mientras que en Buenos Aires andan kilómetros y kilómetros, mucho más kilómetros, con una tarifa sensiblemente menor. Y esto subsidiada a través de un fondo supuestamente manejado por el Ministerio de Transporte de la Nación, de todos los argentinos, pero que hace eco o se enfoca principalmente a lo que es el transporte metropolitano. Así que vamos a apuntar a hacer un país verdaderamente federal. Esto es uno de los ejes de campaña que vamos para corregir las asimetrías que hay, las enormes asimetrías, e igualar oportunidades. Hacer un país productivo, donde tengamos las distintas regiones con sus producciones, con todas las posibilidades para poder vender al mercado interno y al mundo. Bien, Alejandro, otra de las cuestiones en las que Argentina parece federal en los papeles, pero unitaria en términos reales, es la que tiene que ver con la infraestructura. Hoy, lamentablemente, abrimos el noticiero dando cuenta de este accidente fatal y masivo en el que murieron al menos 16 personas y más de 40 resultaron heridas. ¿Qué pasa con la infraestructura en nuestro país? ¿Qué pasa con las rutas? Parece que este tipo de accidentes con esta gravedad son muy propios del interior, son muy propios de la provincia. Y sí, en primer lugar, realmente lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas y quiero expresar mis condolencias con las familias de las víctimas de este trágico accidente en Tucumán. Y lamentablemente pasa esto, en la mayoría de las rutas nacionales en nuestro norte tienen dos sentidos, es decir, no tenemos autopistas, como sucede allá en la zona sur, es decir, Capital Federal. Bueno, a Córdoba, gracias a Dios, con recursos de los cordobeses han podido desarrollar una gran cantidad de autopistas en este último tiempo. Yo estudié en Córdoba en el año
89, el 91 hasta el 94, 95, y bueno, conocí un Córdoba donde era bastante difícil ir hasta Villa María o a la zona sur, o ir incluso a Rosario o a Santa Fe, y hoy, bueno, Córdoba ha crecido y ha mejorado mucho todo su sistema de carretera, pero lo ha hecho con esfuerzo propio. Pasa lo mismo con San Luis, que lo hizo también con esfuerzo propio. Ahora, las rutas nacionales hacia el norte, bueno, la 34, la 9, lamentablemente son de una sola mano y entonces son mucho más peligrosas, y entonces tenemos accidentes como el que ocurrió ahora, que son prácticamente cotidianos. Hemos tenido, este gobierno de Macri que ha fracasado, nos ha dicho a quienes vivimos en el norte grande argentino que iban a ejecutar el llamado Plan Belgrano. Y esto significaba, además de la reactivación del ferrocarril Belgrano Cargas, significaba todo el tema de rutas seguras o de autopistas en la 34, en la 16, en la 9. Lamentablemente esto se hizo poco o nada. Recién ahora, este año, han arrancado con algo de obras en la ruta 34 a la altura desde que une Salta con Jujuy a esta altura, pero esto vino cuando asumió el 10 de diciembre del 2015 Macri. A los pocos meses, en el mes de enero, febrero del 2016, hizo un gran acto en el San Pedro de Jujuy sobre la autopista 34, diciendo que esto iba a ser una realidad pronto y que en un año y medio iba a estar la doble trocha esa. Bueno, recién ahora arrancan esas obras y solamente va a ser un tramo relativamente corto, porque el resto de la ruta dice que va a ser ruta segura, que no van a ser la autopista como habían dicho. Mientras tanto, uno mira la cantidad de algunas obras que se hicieron factuosas en Buenos Aires, como hablamos hace un rato. El soterramiento del Sarmiento, el tema de ahora el túnel por debajo de Madero para llevar vehículos de gran porte para salir por la ciudad de Buenos Aires en forma directa hacia el sur, hacia los puertos del sur. Bueno, vemos que hay una enorme concentración de recursos, que son recursos federales, que han incluido en el presupuesto con la facultad del jefe de gabinete, y que esto en detrimento de las obras que habían comprometido para hacer a lo largo y ancho del país. Y esto hace que tengamos todavía rutas inseguras y que tengamos que sufrir víctimas fatales, como en el caso de hoy, lamentablemente. Alejandro, me quedo con una de las primeras respuestas de una constitución federal, pero que en la realidad estamos siendo muy unitarios. ¿Y de quién es la culpa? Porque hay representantes de todo el país desde la apertura de la democracia, pero sin embargo hay muchos que cuando llegan justamente a estos lugares, a ocupar los distintos puestos en la legislatura, no sé si se olvidan de la representación que están realizando en el interior del país, pero muchas veces pareciera que sí. ¿De quién es la culpa de que no podamos revertir esa situación? Bueno, Argentina es un país muy presidencialista, es decir, depende mucho del Poder Ejecutivo. Sin embargo, comparto, sí, la culpa es del conjunto del Estado, del conjunto de la sociedad organizada en forma de Estado, quizás en sus tres poderes, o principalmente en los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo también, el Congreso de la Nación. Tenemos, por ejemplo, cuando miramos las fórmulas presidenciales ahora, la fórmula del gobierno es el anterior jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es decir, el intendente de la capital federal de los argentinos, el que está conduciendo los destinos de Argentina, aquellas obras que le decían que no podían hacerlo con los recursos de todos, ahora sí la están haciendo. Pero lo acompaña un hombre de la Patagonia, pero que hace más de 25 años que vive en la capital federal, como es el senador Pichetto. En el otro caso, en el Frente para la Victoria, o ahora se llaman de otra manera, el Frente Todos, vemos que la fórmula es también netamente de la capital federal. Fernández, sobre todo, bueno, Alberto de la capital federal, y lo que es Cristina ha sido hace muy poquito, bueno, candidata en provincia de Buenos Aires, pero vive en capital federal. La única fórmula federal, que si bien el presidente o quien encarna el proyecto presidencial, que es Roberto Labaña, es de Buenos Aires, ha incluido en su lista a un
provinciano del norte, es decir, al gobernador de Salta, a Juan Manuel Urtubey, haciendo una lista federal. Nuestra intención es justamente que tengamos, no solo en los papeles, sino en los hechos, un gobierno verdaderamente federal a partir del 10 de diciembre, y a eso convocamos a los argentinos. Córdoba es el corazón del país, así lo vemos quienes vivimos en el norte y seguramente los del sur también. Alguna vez quisiéramos tener el traslado del poder más hacia el norte. También se habla de un posible traslado de la capital federal, y esto yo creo que podría ser bueno o factible en el futuro, porque hoy tenemos un país que todo conduce o se deriva o arranca desde Buenos Aires, y tenemos que ver de hacer un país más uniforme, equilibrar este desigual grado de desarrollo relativo que tenemos. Bueno, ojalá así sea. Bueno, es la moción que apoyamos, un país mucho más federal, con representación del interior más descentralizado. Ha sido muy amable, Alejandro, le mandamos un abrazo y a través suyo también abrazamos a los jujeños. Será hasta cualquier momento. Bueno, gracias. Este fin de semana voy a estar en Córdoba porque cumplo justamente 25 años de recibido en la Universidad de allí de Córdoba, así que voy a ir a compartir con quienes son mis colegas y han sido mis compañeros. Bueno. Muy bien, que la pase muy bien. Feliz estadía. Exactamente. Y muchas gracias por atender a Telediario Federal. Muchas gracias por la consideración. Un abrazo. Bueno, así pasaba. Alejandro es en NOPEC. Es uno de los candidatos que tiene el norte de nuestro país, más precisamente la provincia de Jujuy, para ocupar un lugar en el Congreso que se viene. Y vamos a estar entrevistando a distintos líderes de listas de diputados nacionales en las distintas provincias, bueno, para ir configurando un poco el Congreso que se viene y atender también a la agenda parlamentaria caliente. Se habla de reforma laboral, la cuestión del proyecto del aborto, de despenalización del aborto y la agenda también propiamente de las provincias.